Dios te bendiga, gracias le damos a Dios por este día, por este tiempo que nos toca vivir. Una de las cosas que me agrada de mucha gente que he conocido y cuando les cuento mi condición y mi razón de ser y la fe que profeso en Jesucristo, es que muchos de ellos me han identificado diciendo, vos sos evangelista. Y realmente esto me agrada porque he aprendido la diferencia entre un evangelista y un evangélico. El término evangélico significa protestante y el término evangelista significa portador de buenas noticias. Y eso es realmente agradable cuando a uno lo caratulan como alguien que es un portador de buenas noticias. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados por Dios a hacer para este tiempo, para el tiempo que nos toca vivir sobre la tierra. Cada uno necesita poder ir comprendiendo por qué y cuál es el motivo de que esté viviendo el tiempo que está viviendo y no vivir quejándose, sino poder encontrar su propósito en esta vida. Lo cierto es que ningún ser humano podrá encontrar su propósito en esta vida si primeramente no lo busca en el Señor. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. Quiero compartirte en esta hora una reflexión de cosas que han pasado en estos días, de noticias que he escuchado y de cosas que me llamaron mucho la atención. Como dije, especialmente quizás de mucha gente que se dice cristiano, se dice evangelista y que en realidad a veces no está cumpliendo lo que tiene que cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque pensaba en lo que nos está afectando a todos con esta propagación del COVID-19, esta pandemia que se desató sobre el mundo entero, y cómo este virus ha afectado a muchísimas familias. Pero hay un virus que ha afectado a muchas más familias, porque este virus ha afectado de manera directa quizás el COVID-19 ha afectado de manera directa quizás a algunas personas en su cuerpo. Pero el peor virus que se ha desatado no es el COVID-19, sino es el temor, el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo se ha propagado por todo el mundo. De hecho, cuando uno escucha las noticias son cada vez peores. Y lo triste de esto es que en vez de traer aliento a la gente, dice, esto no se sabe para cuánto va, ni cuándo va a terminar, y no se habla de tiempos, no hay vacunas, no hay curas. Y como he dicho este tiempo atrás, nosotros sí tenemos la bendición de saber qué es lo que va a suceder con nuestra vida. Y sea que vivamos o muramos, por Cristo lo hacemos. Ahora, mi amado, quiero que puedas entender a dónde quiero llegar. Y es el hecho de que podamos ser aquellos portadores de buenas noticias, aquellas personas que pueden llevar a la gente que aún hay esperanza a pesar de todo lo que ha sido desatado sobre la tierra. He visto como a veces personas que se dicen creyentes en Jesucristo esparcen por las redes sociales una mala noticia tremenda, que el virus mata, que hay un montón de desabastecimiento, que la falta de trabajo, que las dolencias, que los gobiernos y un montón de noticias que no tienen que ver con la esencia nuestra. Hay un viejo dicho que dice que de tal palo tal astilla. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, necesitamos hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje del reino de los cielos, y no estar continuamente enviando un mensaje dualista haciendo dudar a las personas, sino poder llevar un mensaje para que las personas puedan entonces confiar en Jesucristo verdaderamente de todo su corazón. Porque el miedo no va a alentar a nadie. El miedo va a paralizar a muchísima gente. El miedo va a hacer que las personas terminen dando vuelta en su vida sin saber para dónde ir. Hay una historia allí en el libro de Números, en la Biblia, en el capítulo 13, donde cuenta la historia que el pueblo de Israel pidió que se envíen espías. Y el Señor, por ese amor que tiene hacia su pueblo,
concedió en su voluntad permisiva que Moisés escogiese a algunos varones y los enviase a mirar la tierra que Dios les iba a dar. La historia es muy conocida para los evangelistas y para aquellos que son lectores de la Biblia. Cuando estos estuvieron allí en la tierra por 40 días, vinieron y trajeron un informe. Ahora, el informe que trajeron en parte fue positivo y en parte fue negativo. Yo quiero que puedas comprender esto porque el grueso de la gente es más receptivo a lo malo que a lo bueno. Me acuerdo siempre de esto, cuando uno habla en la iglesia con personas o con cualquier otra persona que no sea de la iglesia, el ser humano muchas veces está predispuesto a percibir lo malo y no lo bueno. Porque hay muchos con los que he hablado que en un momento donde perciben una presencia extraña, algo malo, dicen, tuve una sensación horrible, se me erizaron los pelos. Y aún hablando de cristianos, porque la Biblia dice que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y entonces muchos perciben mayormente lo malo que lo bueno. Estos hombres, cuando trajeron este informe de lo que era la tierra, una tierra que ellos mismos comprobaron que verdaderamente fluía leche y miel, pero comenzaron a dar un informe negativo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de la cautividad de Egipto y ahora estaba a las puertas de poder entrar a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero a causa de estos varones que trajeron una mala imagen de lo que estaban viendo, el pueblo de Israel se desmoralizó. Hubo un momento donde Josué y Caleb dijeron que realmente Dios estaba con ellos. Y ellos dijeron, vamos a ir a la tierra prometida, entremos, vamos a conquistarla. Porque es verdad, hay gigantes, hay ciudades, pero si Jehová está con nosotros, vamos a comerlos como a pan. Ahora, el reporte negativo, el reporte pesimista de estas personas hizo que el pueblo, dice la Biblia, hasta intentara apedrearlos a estos. Entonces fíjense de qué manera fluye lo negativo. Es un virus. Cuando vamos a la etimología de virus, la etimología nos dice que es un veneno. Yo quiero que puedas comprender lo que estás haciendo en este tiempo, en las redes sociales, en el Facebook, en tus estados de WhatsApp, en el informe, en los videos que estás propagando. Y que dejes de propagar la mala noticia. Porque la Biblia es clara y dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Quiero que entiendas que es normal muchas veces, cuando la vida depende de lo que está delante, que la gente se desanime. Entonces comprendamos que el mundo no está necesitando malas noticias porque se encargan los demás de darlas. Los hijos de Dios debemos encargarnos de llevar una palabra de aliento a aquellos que están padeciendo en este tiempo. Recuerdo la historia en un momento cuando Jesús, allí en el libro de Marcos, en el capítulo 4, la Biblia cuenta que Jesús entró en la barca con sus discípulos. Y dice que cuando ellos comenzaron a andar, Jesús le dijo cuando entraron en la barca, pasemos al otro lado. Y dice que andando en la barca, en ese momento se desató repentinamente una tormenta. Y la tormenta dice que era tan brava, dice que las olas se echaban dentro de la barca. Y entonces los discípulos comenzaron a asustarse, comenzaron a ponerse mal. La Biblia dice que Jesús estaba durmiendo. Allí en la popa, Él estaba durmiendo, estaba descansando. De alguna manera, esto puede mostrarnos dos cosas en Jesús. Primero, la humanidad de Jesús, de que Jesús también se cansaba y de que Él necesitaba ese descanso. Y lo otro nos está mostrando la tranquilidad y la confianza de Jesús en lo que Él había determinado. Yo creo que nadie puede dormir cuando está preocupado. Y Jesús no estaba preocupado en este caso, sino que estaba durmiendo. Así que
dice la Biblia cuenta que en ese momento esa tormenta se desata y los discípulos comienzan a ponerse mal y comienzan a gritar. Imagínense lo que estoy diciendo, porque no estamos hablando de cualquier persona que se subió a un barco, estamos hablando de hombres que eran pescadores, hombres que estaban acostumbrados a esto. En este caso había un momento especial que ellos debían aprender algo. Porque aún los cristianos se han desanimado en este tiempo. La gente del mundo es común, es normal que se desanime, pero los cristianos debemos confiar en el Señor. Los discípulos en este momento debían aprender una tremenda lección de vida, porque ellos hasta acá habían visto a Jesús multiplicar panes y peces, resucitar muertos, limpiar leprosos, sanar paralíticos, pero lo había hecho el Señor con los demás. Ahora Jesús está tratando con sus vidas directamente. Y ellos en un momento, dice la Escritura, que claman, dice: Señor, ¿no temes que perecemos? Y la Biblia cuenta que Jesús se levanta y reprende las olas y el viento. Y entonces dice que hubo grande bonanza. Nunca me olvido de este pasaje porque recuerdo hace muchos años atrás, allá por el año 97, se me ocurrió hacerme marinero y comenzar a navegar. En mi vida había navegado, de hecho siempre le había tenido terror al agua, al mar. Pero por esas cosas comencé a navegar. Y recuerdo que en algún momento de nuestra marea, de nuestro trabajo, se desató una tormenta tremenda, tan grande que las olas cubrían el barco donde nosotros estábamos navegando. Y entonces hay algo que me sostuvo y algo que nunca voy a dejar de recordar. Era que tenía un Nuevo Testamento de esos que reparten, esos pequeñitos. Y no me olvido de esta historia jamás, porque recuerdo que encontré esta historia allí. Yo todavía no era alguien creyente, alguien cristiano, ni iba a ninguna iglesia. Pero me acuerdo que cada que estaba ese temporal azotando nuestro barco, golpeando ese barco, este texto me sostenía. Iba a la Biblia allí y lo que más me impactaba era que la Biblia dice que Jesús reprendió las olas y el viento y hubo grande bonanza. Así que alguien quizás incrédulo como yo en ese momento me sostuvo la palabra de Dios. Volviendo a la historia de los discípulos, el Señor dice que reprendió las olas y el viento, se hizo grande bonanza, pero Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué están así amedrentados? Es decir, el Señor le decía: ¿por qué dejaron que el miedo entrara de esa manera en ustedes? ¿Acaso no tenéis fe? O le dijo el Señor: hombres de poca fe, lo que significa incrédulos. ¿Qué es lo que sucedió con ustedes? ¿Dónde está su fe? Porque estos se habían amedrentado y se habían asustado por lo que estaba sucediendo. Cuando profundizo un poco más en la Escritura, me encuentro que ese término allí en Marcos, donde el Señor le dice: ¿por qué están así amedrentados? Ese término significa acobardados, cobardes. Y quiero que podamos comprender, porque si nosotros no somos capaces de llevar aliento a las personas, aún a los cristianos, no estamos haciendo nada bueno. Reflexionemos de esto. Porque si nosotros no estamos juntando, como dijo el Señor, estamos desparramando, y esto es una advertencia en ese momento para los discípulos, pero esto es una advertencia también para aquellos que se dicen hijos de Dios. Para que seamos no evangélicos, sino evangelistas, portadores de buenas nuevas para aquellos que nos escuchan. Porque el Señor le dijo: ¿por qué se acobardaron? Y el término acobardarse, el término amedrentarse, significa ser cobarde. Y el Señor les dice: hombres de poca fe, ¿o dónde está vuestra fe? Lo cual indica incredulidad. Es decir, que Jesús le dijo: muchachos cobardes e incrédulos, ¿qué es lo que les sucedió a ustedes? Y uno lee así nomás y quizás no le da tanta importancia, pero necesitamos los hijos de Dios comprender lo importante de lo que está sucediendo en este momento. Porque estos discípulos dejaron que el miedo se apoderara de ellos.
y se acobardaron y la incredulidad les sobrevino. Ahora, tomemos muy en serio esto, porque cuando nosotros vamos al Apocalipsis, allí en el capítulo 21, en el verso 8, dice que los cobardes y los incrédulos, para esto les está preparado el lago de fuego. Hay muchas personas que viven diciendo que no, al que es de Dios no le va a pasar nada malo. Yo quiero que comprendamos lo siguiente. Como dije hace un tiempo atrás, la fe nuestra va a ser probada como el oro. Pero aún en medio de la tormenta, en medio del problema, necesitamos nosotros permanecer firmes, confiados en el Señor y siguiendo, llevando buenas noticias a los demás. No podemos acobardarnos porque esto esté amenazando nuestra vida. No podemos extender a los demás el miedo, sino el poder decir a los demás que aunque esto esté sucediendo, hay esperanza todavía en Cristo. La Biblia nos cuenta que aquellos judíos, porque llevaron un mal reporte, el pueblo de Israel lloró toda una noche. Toda una noche. Y ellos mismos dijeron en un momento, hagámonos capitanes, que nos vuelvan a llevar a Egipto. Entendiendo lo que se está jugando en este papel. Cuando hablamos de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, para nosotros los cristianos, Egipto simboliza el mundo, el estar muertos en delitos y pecados. Y muchas personas terminan desalentándose en este tiempo por el informe negativo de aquellos que tendrían que llevar un informe positivo acerca de la palabra de Dios. Y muchos pretenden, en vez de avanzar, volverse hacia atrás. Amado, lo cierto es que este informe negativo hizo que todo el pueblo de Israel volviese al desierto y tuvieran que dar 40 años vueltas por ese desierto. Por eso necesito que en este tiempo puedas tomar esta reflexión, tomar esta palabra, meditar sobre ella, fortalecerte en Cristo, para que entonces puedas llevar no un informe negativo, viendo la realidad de lo que está sucediendo, alentar a muchos más a volverse a la presencia del Señor, a que confíen en que esto va a ser para bien, para aquellos que amamos a Dios, a que la gente corra al abrigo del Altísimo, para que entonces moren bajo la sombra del Omnipotente, a que muchos se conviertan a Cristo, para que entonces el Señor los sane y los salve. Pero dejemos los cristianos de enviar informes negativos, dejemos los cristianos de viralizar conspiraciones, de viralizar cosas que en vez de fortalecer la fe de otros, las debilita aún más. Yo te aliento a que este tiempo tomes la Biblia y veas que siempre, siempre el Señor tiene pensamientos de bien para aquellos que le buscan y se afirman y creen en Él. Que Dios pueda abrir tus ojos en este tiempo, así como lo hizo con el siervo del profeta, donde éste pudo ver que más eran los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que el Espíritu Santo en este tiempo fortalezca tu fe, fortalezca tu vida y te levante para ser un evangelista, un portador de buenas nuevas y no alguien que viva protestando. Amado, te bendigo, que esta palabra sea una palabra de aliento para tu vida, una palabra de aliento para aquellos que aún no conocen a Cristo. Quiero que sepan que todavía hay una oportunidad en el Señor. Que Dios sigue salvando gentes. Que el virus del miedo y del temor no te condene, por cuanto la palabra de Dios es viva, eficaz y no miente. Que el temor trae destrucción, el temor paraliza, el temor no va a dejar que te muevas, pero el perfecto amor echa fuera todo temor. Te bendigo, Dios fortalezca tu vida en este tiempo y haga de vos un evangelista, un portador de buenas nuevas.